Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Bueno, vamos a seguir con la siguiente clase de la sesión 8 de Patología 1 final. Así que voy a proyectar mi cámara. Igual a los chicos que no han ingresado, bueno, no se preocupen porque las clases siempre quedan guardadas en el Teams. Como ven en el PPT, vamos a empezar con neoplasias 2. La clase anterior vimos básicamente terminología de cómo diferenciar una neoplasia benigna de maligna, características tanto microscópicas o macroscópicas, pero en esta clase vamos a hablar con respecto al ciclo celular. ¿Cómo así esta célula tiene una proliferación descontrolada? ¿Cómo así esta célula tiene una supervivencia a pesar de ser maligna o a pesar de estar en otro lugar que no ha sido, bueno, el punto de origen? Así que para empezar, vamos a ver este PPT, que nos da un panorama general de cómo evoluciona o cómo nace primero la célula tumoral. Vamos a ver que primero va a haber un cambio genotípico, como así existe lo que es factor como la radiación ionizante, o sea, factores, digamos, químicos que alteran el ADN. Y este tiene dos caminos, ya tiene un daño letal y un daño subletal. El daño letal va por un efecto determinista que permite pues que la célula lastimosamente llegue a la muerte celular, ya porque hay un daño como tal en el ADN. Pero también existe un efecto estocástico, que aquí no mata a la célula, aquí solamente hay lo que es un tema de supervivencia, pero a pesar de que sobreviva la célula, ya en su interior hay un daño, ¿ya? Y ese daño es la problemática de los diferentes cánceres que existen en el organismo, ¿ya? Así que aquí mencionamos que el cáncer se produce porque existe un daño genético, sí, porque hay una mutación en el ADN, que, o sea, es un daño que no necesariamente mata la célula, es un daño no letal, pero sí lo deja mutado, ¿ya? Y otro punto importante que vimos la clase pasada era el crecimiento exponencial de la célula neoplásica. Vamos a ver que todo se origina a partir de ¿qué? De un factor que genera la mutación y me da la célula madre tumoral. Este tiene diferentes pasos, el primero la transformación, el segundo la progresión, el siguiente la proliferación y por último este crecimiento está generando diferentes subpoblaciones que posiblemente también tengan diferentes mutaciones y todo se junta y me genera un tipo de tumor heterogéneo, porque heterogéneo, como mencionamos, tiene la acumulación de diferentes subpoblaciones con diferentes mutaciones, por eso vemos diferentes colores aquí. Así que vamos a ver un tumor que tiene capacidades posiblemente de ser invasivo, de ir por la metástasis, de, digamos, estimular el tema de la angiogenia, ¿ok? Así que tengan en cuenta siempre el término heterogéneo. Siguiendo con el tema genotípico, el primer punto que vimos son los factores. Uno de ellos es la radiación ionizante, pero es uno de los tantos. ¿Por qué? Porque también existe mutaciones a partir de agentes biológicos, químicos, de radiación, de ambiente, de agentes ambientales. También un punto importante que vimos la clase pasada era la génesis, que se da a partir no solamente de alteraciones en la misma estructura del ADN, sino también hay alteraciones que no necesariamente tocan las bases nitrogenadas. Hay alteraciones epigenéticas que básicamente se guían de la metilación, que permite el silenciamiento o la sobreexpresión de los genes, ¿ya? Eso es por parte de lo genotípico, pero también vamos a ver que existen cambios fenotípicos. O sea, muchas veces, por ejemplo, en el cáncer de mama se da la detección cuando la misma mujer genera su autoexamen y ve un abultamiento. Ese abultamiento ya es un cambio fenotípico que se dio a partir de una proliferación descontrolada. Así que, ¿qué podríamos decir en resumen? Que la neoplasia se da por un cambio fenotípico como también genotípico, ¿ya? Ahora sí, ahora al hablar de un cambio a partir de una proliferación descontrolada, tenemos que tener en cuenta cómo así se da la proliferación, cómo así se genera células hijas en el organismo. Ahí vamos a tocar el tema del ciclo celular. El ciclo celular, ustedes saben que existe fases, fase G1, fase S, fase G2. La fase G1 es la que permite el crecimiento general, ¿no? Permite que esta célula, digamos, esté bien crecidita para que en el caso de pasar a la fase S ya esté bien desarrollada para generar ese tema de replicación, ¿ya? Y luego pasa a la G2 para, digamos, ya prepararla para llegar a lo que es la mitosis, que es un tipo de
fase bien específica, que es la que permite ya la división de dos células hijas, ¿ya? Así que este ciclo celular al final me da resultado dos células hijas. Y ahí está involucrada la célula tumoral. Gira, células hijas, gira, células hijas, células hijas, células hijas. Así que este ciclo celular para las células tumorales nunca para. Otro punto importante que vimos también en el tema de parcial era los tejidos, ¿no? Los tejidos según el tema de la disponibilidad en el ciclo celular. Uno de ellos eran los tejidos estables o quiescentes, que son tejidos que están en el ciclo celular, pero están en un punto de G0, ¿ya? Que solamente entran en el ciclo celular cuando reciben estímulo. Y uno de los más comunes que tienen la capacidad de regenerarse solamente cuando reciben un estímulo son los hepatocitos, ¿ya? Luego también tenemos el tejido lábil. Es tan lábil, o sea, que tiene, digamos, la capacidad de siempre estar girando. O sea, siempre pasa por el ciclo celular, ¿ya? Y uno de los más comunes ejemplos es la epidermis, pero también la célula madre. Y hay otro, tejido permanente. Son células bien diferenciadas que solamente así, para ponerlo sencillo, pues dan una vuelta al ciclo celular y ya no pueden volver a regenerarse como por ejemplo en el tema del hígado, como en los hepatocitos. Por eso hay que tener mucho cuidado con perder, por ejemplo, una neurona o una célula miocárdica, ¿ya? Ahora, vamos a ver que este ciclo celular es chévere, ¿no? Ya me forma células hijas, pero nada más, no. Aquí vamos a ver que también tiene patrulleros, ¿ya? También existen como que puntos de control para ver si todo lo que está avanzando la célula es de manera correcta, porque puede que en la G1 haya algún cambio y ya desde ese punto genere una mutación, pero para ello existe justo aquí en esta fase de cambio de G1 a este punto de acá, digamos, un comisario, ¿no? Un tipo suboficial de la policía que dice, aquí no vas a pasar hasta que te arregles, ¿ya? Y eso es lo que vemos aquí. Vemos, por ejemplo, el primer punto de control que está entre G1 y S, que es el RB, pero también estos puntos de controles no se quedan como que solos, sino también alrededor tienen como que coroneles que revisan que todo esté yendo de manera correcta y si en el caso se necesita detener el ciclo celular, lo detienen, ¿ya? Y estos también tienen sus propios, también como que supervisores. Ahí están los inhibidores de la CDK. ¿Ya? ¿Por qué CDK? Porque acá están, ¿no? La CDK4, la 6, la 2, la 1. ¿Ya? Ahora, para enfocarnos más en el RB, tenemos que ver este cuadrito, ya que son los reguladores del ciclo celular, repito, ¿no? Un punto de control, uno de los más importantes, porque la S, ahí hay muchos problemas, ya si hay como que una mala preparación de la célula en G1, pues me va a generar más problemas si pasa a la S, por eso el RB es importante. ¿Y cómo así, por ejemplo, el RB detiene el ciclo celular si en el caso la célula tiene algún tipo de daño? Cuando se genera la hipofosforilación. ¿Ya? Una RB hipofosforilada me permite el bloqueo de que la célula pase de G1 a S. ¿Ya? ¿Y cómo lo hace? Cuando el RB se une al E2F. Se unen los dos, bloquean, no pasa hasta que se repare. Y si se repara, se suelta del E2F y avanza. ¿Ya? Esa es la función del RB. Esa es su función como punto de control. Luego también tenemos los protoncogenes, que los protoncogenes, a pesar de que suene como un cogen malo, son buenos, o sea, son parte de la composición de una célula que permite la replicación correcta, pero regulada, ¿ya? Pero imaginemos que esta célula pues recibe algún tipo de mutación. Así que si este protoncogen se muta, ya no se llama protoncogen, se llama oncogen. Y este oncogen, ¿ok? Tiene la misma función de replicar la célula, pero aquí el problema es que se replica sin control, ya se replica sin control. Luego también tenemos el tema de los genes supresores de tumores. Y acá tenemos un clásico, ¿no? Que es el P53. Acá el mismo nombre lo menciona. ¿Cuál va a ser su función? Suprimir al tumor como tal. Así que, ¿cómo haría esto el tema de la P53? Primero, porque le llaman guardián de gen. El guardián del gen lo llaman porque si se dan cuenta está casi en todas las células, en todas partes, así que vigila todo el organismo, así que ve si hay alguna alteración y si hay una alteración suspende el ciclo celular, espera a que lo corrijan y si en el caso no lo corrigen pues lo manda a apoptosis porque no conviene que una célula mutada esté ahí todavía en el organismo. Acá tenemos entonces, según lo que hemos visto, la primera pregunta. Menciona, ¿qué ventaja adquiere la mutación de los protoncogenes? ¿Qué sería? Está hablando aquí de la mutación de los protoncogenes. Usted está diciendo una ventaja de los oncogenes.
¿Y cuál sería una ventaja de los oncogenes? Entre comillas, ventaja, la proliferación descontrolada, ¿no? Porque los oncogenes son descontrolados y los protoncogenes son reguladores, o sea, son regulados, ¿ya? Son regulados como tal. Tienen la misma función de proliferar, pero uno controla y otro es descontrolado. Acá también es un PPT que permite sintetizar un poquito mejor las características de las células tumorales. Uno de ellos es el crecimiento autónomo, que crecen sin control. Básicamente, ellos dirigen su crecimiento. Luego también tenemos las células tumorales que son autosuficientes porque van a haber situaciones en las cuales la célula necesita de nutrientes y oxígeno y ellos estimulan su propia angiogénesis. Otro también importante es el tema de inhibir, por ejemplo, no sé, células supresoras de tumores que no convienen, obviamente, a la célula tumoral porque van a disminuir su proliferación. Les conviene crecer, crecer, crecer. Otro punto importante es alterar el P53. Si el P53 era el guardián del gen y era el que me vigilaba y paraba el ciclo celular y me eliminaba, no me conviene tener al P53 como que, bueno, tengo que dañarlo, tengo que alterarlo. Otro punto importante que también es una característica clave es que estas células tumorales nunca mueren, no tienen reloj biológico, porque esos telómeros que encontrábamos en el ciclo celular normal de una célula y que reducían, mientras más hacían el ciclo celular, nunca se van a reducir ahora con las células tumorales porque tienen esta enzima telomerasa, ¿ya? Estas telomerasas permiten que esos telómeros crezcan, otra vez crezcan, otra vez crezcan, otra vez y nunca mueren. Acá también con el punto inicial de son autosuficientes viene el tema de la angiogénesis, ¿no? Que permite la nutrición. Y estas células tumorales, a pesar de estar, por ejemplo, en un lugar nuevo, que puede ser por metástasis, igual reciban oxígeno y nutrientes. Otro punto también con la metástasis es que se da a partir del rompimiento de la membrana basal, ¿ya? Y otro adicional sería que no solamente alteran genes que suprimen su proliferación, sino también que permiten su reparación. Por eso alteran genes que están reparando el ADN. Ahora sí, vamos a hablar de los protoncogenes. En el caso de los protoncogenes, vamos a ver que existen cuatro tipos, ¿ya? Los factores de crecimiento, los receptores de factores de crecimiento, acá las proteínas de traducción de señales o las de transmembrana, y luego tenemos aquí las proteínas nucleares de transcripción, ¿ya? Acá también vamos a ver este ejemplo, o sea, los factores de crecimiento pueden ser varios, ¿ya? Pero acá hay un ejemplito, ¿ya? Acá también hay otro ejemplito, y acá hay otro ejemplito, y otro ejemplito. Estos cuatro tipos de protoncogenes pueden recibir mutaciones y a partir de estos generar tumores, ¿ya? Y como vimos, estos protoncogenes pueden recibir modificaciones genéticas y generar oncogenes. ¿Y cuáles son estas mutaciones genéticas? Puede ser por translocaciones, por inversiones, pueden ser también por pérdidas, por lesiones, pueden ser por amplificaciones o también por mismos oncogenes virales, porque existen virus que no necesariamente generen como que la muerte celular, y no generen que esta célula no muera, sino quede con una alteración del ADN, así que igual me va a generar una neoplasia a partir de un virus, no necesariamente por radiación ultravioleta ni nada parecido. Ahora, si vamos a ver el tema de los protoncogenes, vamos a tener un punto importante aquí, ¿ya? Y es que alteraciones en los protoncogenes siempre van a ser como que genes dominantes. O sea, solamente si se altera un alelo de este cromosoma alterado, ¿no? Del protoncogen, ya se expresa la enfermedad. Eso no pasaría en un gen recesivo, que vamos a ver después que son los genes supresores de tumores. Eso sí, necesitan dos alelos para que recién expresen la enfermedad. Aquí no necesariamente. Un alelo ya alterado expresa la enfermedad. Acá vemos los cuatro tipos que hemos visto con diferentes ejemplos. Vamos a ver si se afecta, por ejemplo, el CIS por sobreexpresión, se convierte en un tumor más probable como astrocitoma. Luego también el ERB2, ¿ya? Este también es un tipo de protoncogen receptor de los factores de crecimiento. Acá te daban un ejemplo, el RET. Acá hay otro, el ERB2. Se da un mecanismo alterado en el protoncogen que es la planificación y este ERB2 puede estar relacionado con los cánceres de mama, ovario y estómago, ¿ya? Acá el RAS, que es el mismo, y el MYC también que es el mismo, y acá también los tumores que están asociados, ¿ok? Acá también está un cuadrito que te permite ver un poquito más de ejemplos de los factores de crecimiento, los factores de receptores de factores de crecimiento, las proteínas implicadas en la producción de señales y las proteínas reguladoras nucleares. ¿Qué podríamos resaltar aquí, chicos? Podríamos resaltar, por ejemplo, de que ustedes tienen que tener en cuenta para la vida, porque van a haber diferentes casos clínicos. Hablo, por ejemplo, de exámenes de salud que solamente te van a colocar alteraciones, por ejemplo, en este gen y tú tienes que sacar ya la enfermedad. Así que acuérdense, por ejemplo,
gen alterado que es el CEMIC puede darme posiblemente diagnóstico de linfoma de Burkitt. Obviamente también tienen que ver el tema de la clínica, pero es lo más probable, ¿no? Luego también, por ejemplo, tenemos el tema de la ciclina D, que me da el linfoma de células del manto. Acá también, por ejemplo, el CRAS, que está relacionado a colon, tumor y páncreas. Luego también, por ejemplo, tenemos aquí el tema de, el RED, que está relacionado, por ejemplo, a leucemias o neoplasias endocrinas múltiples 2A y B. Pero aquí tienen este cuadrito para que lo puedan ver mejor, ¿ya? Pueden hacer después pausas en el video para que le tomen screens. Luego también tenemos la siguiente pregunta, menciona, el receptor del factor de crecimiento que se altera en el cáncer de mama es, como vimos, ¿no? Y está en rojito, el ERB2. Y no solamente mama, sino también me puede dar ovario y estómago. Ahora, ya vimos los protoncogenes, ahora vamos a hablar de los genes supresores de tumores. Ahí tenemos el RB y el P53, ¿ya? Vamos a ver que su función es regular la transcripción celular, también la regulación de la traducción, ¿ok? Y vamos a ver que a comparación de los protoncogenes, estos son genes no dominantes, o sea, son genes recesivos que necesitan la alteración de dos alelos para recién expresar, bueno, la alteración, ¿no? Como tal, la patología. Vamos a ver que también se pueden clasificar no por tipo, sino acá por ubicación, ¿ya? Acá tenemos la caderina E que se encuentra en la superficie y si hay una alteración, me da probabilidad de cáncer de colon y estómago. Otro punto importante aquí, por ejemplo, el gen APC, que este me da cáncer de colon, ¿ya? Y se encuentra ¿dónde este gen? En el citosol. Y los más importantes que están señalados en amarillo, tenemos los que se localizan en el núcleo, gen RB1, que me da el retinoblastoma, y el P53, ¿no? Que hemos visto que es el guardián del gen, que permite la detección del ciclo celular, me da un ADN reparado, ¿no? Porque, o sea, me detiene el ciclo celular para llamar a los mecanismos de reparación. Y si no tiene solución, me da apoptosis. Así que por ello voy a resaltar un poquito más el tema de la apoptosis. Más que todo un recordatorio porque esto ya es como que un concepto de parcial, pero igual se complementa. No vayan, chicos, a pensar de que los conceptos de parcial no lo van a ver al final. Hay varias cositas que necesitamos aún mantenerlas ahí para entender algunas patologías o algunos procesos, ¿ya? Para la vida también. Casi la mayor parte de neoplasias o también los procesos que están relacionados a la muerte celular se manejan con conceptos de apoptosis y necrosis. Así que es importante siempre tenerlo ahí. O también con el tema de edema, ¿no? Hay varias enfermedades, han visto insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis, que se relacionan con estos conceptos. Así que nunca van a dejar a la patología detrás. Siempre van a estar ahí junto con la fisiopata, ¿no? Acá tenemos dos mecanismos, la vía mitocondrial, la vía de receptores de muerte. La vía mitocondrial como que un poquito más larga, pero es un poquito, bueno, más, bueno, aparte de compleja, yo diría más completa, ¿ya? Se da todo por el inicio de una lesión celular. Aquí activa la familia BCL2 y activa a los dos primos malos, que es el VAX y el VAX. Esto genera lo que es la apertura de un borito y sale el citocromo C. Y el citocromo C es lo que permite la activación de las caspasas, generan alteraciones en el citoesqueleto y le dan esa forma de cuerpo apoptótico para que llegue lo que es el fagocito y se lo coma y aquí no pasó nada. Ahí pasó la apoptosis. Y el otro mecanismo es un poquito más rápido, que es solamente con la conexión de receptor con ligando y ya se da la iniciación de las caspasas, ¿ya? Ese es el tema de la apoptosis. Para finalizar con el tema del P53, antes de pasar, por ejemplo, a hablar del retinoblastoma, vamos a decir, acá tenemos dos células, ¿ya? Normales, solamente que aquí tenemos un P53 normal y acá hay un P53 alterado. Si hay un P53 normal, haces toda su función, ¿no? Para el ciclo celular, llama a los mecanismos de reparación y si en el caso no tiene solución, apoptosis. Pero, ¿qué pasaría si acá el P53 está alterado? Nadie va a detener el ciclo celular, nadie va a generar apoptosis en esta célula, así que esta va a ser inmortal y encima mal hecha, ¿ya? Porque está con mutaciones y está creciendo, 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 así que al final me va a dar, a partir de un P53 no activo o alterado, un tumor maligno. Ahora, lo que nos quedó pendiente es el retinoblastoma. Este es un punto importante, chicos, porque vamos a ver que existe retinoblastoma de forma esporádica y de forma familiar, ¿ya? Y la diferencia entre estos dos es la presentación, porque vamos a ver que en la forma esporádica se da en mayores de edad y la forma familiar se da en edad temprana.
En el caso de la forma esporádica, vamos a ver que en la fecundación todo normal, ¿no? Los dos, papá y mamá, sus alelos normales. Se da lo que es la formación del cigoto, se da ya la formación del menor, y vamos a ver que aquí ya hay una exposición, ya hay una mutación, pero como es un gen recesivo, necesita que los dos alelos se alteren para recién expresar la patología. Así que acá recibe la primera expresión, perdón, la primera mutación y se pinta un alelo. Aún no presenta la alteración, pero ya hay un alelo alterado. Así que va pasando su vida. Imaginemos que esta primera mutación se dio a los 5 años, avanza, avanza y se viene una segunda mutación. En la segunda mutación, digamos que ya no es niño, sino es un adulto, ¿ya? Y este ya está generando la alteración del segundo alelo, así que ahí ya se expresa ese tumor en la retina, que es el retinoblastoma, en el paciente posiblemente ya adulto o joven. En cambio, en la familiar, vamos a ver que ya un progenitor ya está presentando lo que es un alelo alterado, pero como solamente es un alelo y es recesivo, no se expresa, así que este papá no sabe que tiene la enfermedad, no sabe que es portador de mutaciones, así que este cigoto ya tiene portación de mutaciones, va avanzando, y cuando ya el menor está expuesto a la primera mutación, solamente completa el siguiente alelo y ya lo expresa. Por eso aquí sale en edades tempranas y aquí en edades adultas, ¿ya? Acá también vamos a ver un concepto como tal. Vamos a ver que el fenotipo mutador está relacionado con mutaciones en dónde, en los genes de reparación del ADN, ¿ya? Y no solo ellos, sino también vamos a ver que existen alteraciones en los protoncogenes, en los genes supresores de tumores y en los genes reguladores de la apoptosis. Otro punto adicional es también hablar de los genes reparadores del ADN, que son los que permiten la proliferación, la supervivencia y la reparación. Vamos a ver también que estos están relacionados a la inestabilidad genómica, ¿ya? Vamos a ver entonces que cuando te hablen de inestabilidad genómica tienes que ver que esté relacionado con sistema de emparejamiento. Este concepto también está relacionado con el sistema de la escisión de nucleótidos y con el sistema de recombinación homóloga. En el caso del sistema de emparejamiento, vamos a ver que se da por un mal emparejamiento de las bases nitrogenadas, y un ejemplo como tal que puede venir en el examen como, por ejemplo, paciente que presenta alteración del gen APC, ¿qué sistema de reparación está involucrado? Colocas mal emparejamiento de bases nitrogenadas, ¿ya? Otro punto sería también hablar del xeroderma pigmentoso, ya que es como una patología relacionada a la exposición de luz solar, que permite, bueno, el descamamiento de lo que es las células del epitelio, ¿ya? Aquí este punto está relacionado con una alteración justo en la escisión de nucleótidos. Y luego también tenemos el tema de la ataxia telangiectasia, que se da relacionado a una alteración en la recombinación homóloga, ¿ya? Otro punto adicional de esto es el tema del envejecimiento, que ya le hemos hablado como un punto de resumen de los conceptos o características de las células tumorales. Vamos a ver que este telómero, como ven aquí, es el reloj biológico, ¿no? Es lo que marca la vida media de una célula. Pero mientras va pasando el ciclo celular, este telómero va a reducirse, ¿ya? Así que esto no le conviene a la célula tumoral porque esta quiere seguir creciendo. Así que ahí se involucra el tema de las telomerasas, que permite que este telómero que estaba ya chiquito, casi no hay, vuelva a regenerarse y siga, siga, siga. De ahí se vuelve así, otras telómeras, sigue, 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 ¿ya? Eso es una característica de las células tumorales, pero no es que sea propia de ella, porque también hay enzimas, perdón, hay células que tienen esta enzima y son normales, ¿ya? Es fisiológicamente existen células germinales que tienen ese telómero y normal, ¿no? Es parte de, pero si en el caso de utilizar la célula tumoral es en contra de nosotros, ¿ya? Estimulan más una posible tumoración maligna. Acá también es un cuadrito de U2 donde pueden aquí ver los tres tipos de inestabilidad genómica. Vamos a ver, ¿no? Acá hay una reparación del emparejamiento erróneo, ¿ya? Síndrome hereditario de cáncer de colon sin pólipos, ¿ya? Acá también vamos a ver la reparación mediante escisión de nucleótidos. Ahí está el ejemplo del xeroderma pigmentoso, ¿ya? Que da riesgo posiblemente
a lo que es un cáncer de piel, porque se da a partir de la radiación ultravioleta, y luego también la reparación por recombinación, ¿no? Acá tenemos la ataxia telangiectasia, el síndrome de Blom. Acá entonces vamos a ver las preguntitas. Uy, la primera, ¿quién se altera en el fenotipo mutador? Como dijimos aquí, esto es una pregunta de concepto. Las mutaciones de los fenotipos mutador se dan a partir de alteraciones en los genes de reparación del ADN, ¿ya? Por eso la respuesta iba con ello. Es reparación del ADN. Y la siguiente pregunta menciona, sobre la inestabilidad genómica, marque la respuesta correcta. ¿Cuál sería la correcta? La reparación de errores de emparejamiento, ¿no? Justo ese ya lo hemos visto aquí, ¿no? La inestabilidad genómica está compuesta de tres tipos de sistema. La reparación del emparejamiento erróneo, reparación del mediante escisión de nucleótidos y reparación por recombinación. Ahora vamos a hablar del tema de la angiogénesis, ¿ya? Con el tema de la angiogénesis, vamos a ver que existen procesos fisiológicos, ¿ya? En los cuales hay crecimiento de nuevos vasos para posiblemente irrigar una zona que se quiere reparar, como vimos en la cicatrización. También puede estar en el tema de la menstruación, que como sabemos, se da este proceso para, bueno, dar lo que es un proceso de funcionalidad al endometrio cuando se prepara para posiblemente la implantación del cigoto, ¿no? Si en el caso va a haber un tipo de fecundación en el óvulo y se da posteriormente el proceso de evolución de un feto. Pero si en el caso no hay, pues esta angiogénesis, digamos, eh, a ver, en palabras sencillas, se atrofia o bueno, básicamente no cumple su función y por ello se da la menstruación, ¿no? El endometrio nunca va a, digamos, a morir. Posiblemente sí los vasos, pero el endometrio solo cae, ya reduce en tamaño. Pero quiero volver al punto inicial y solamente decir que la menstruación también está relacionada con la angiogénesis. Así que, ¿cómo así sería el proceso de la angiogénesis en un proceso fisiológico normal? Primero sería vasodilatación. ¿Cómo yo hago la vasodilatación? Con el óxido nítrico. Luego también se da la degradación en la membrana basal, porque si yo quiero expandir mis nuevos vasos, tengo que salir de la zona, ¿ya? De la zona de confort. Y luego tengo también la migración de células endoteliales, ¿no? Porque tienen que migrar a las zonas que deseo. Y esta migración muchas veces se maneja con factores de crecimiento, ¿no? Con el mismo nombre del endotelio, ¿no? Factores de crecimiento endotelial, listo. Luego, no solamente queda en crecer los vasos y ya, sino también estos vasos necesitan reforzarse, ¿ya? Así que se da la maduración de vasos neoformados y por último se da reclutamiento de células periendoteliales, que son las que básicamente en teoría permiten ya que sean resistentes. Pero hay otro lado en la cual también la angiogénesis se da en procesos patológicos. Vamos a ver que se presenta, por ejemplo, como vemos aquí el tema, ¿no? De tumores, puede estar también en metástasis, o sea, conviene porque a más vasos dan como que más carreteras para que esta célula tumoral vaya por otros lugares y genere una invasión de un órgano nuevo. También puede estar en inflamación crónica, porque también una inflamación crónica estimula más neoplasia y estas neoplasias estimulan a que se dé más angiogénesis, ¿ya? Acá vamos a ver que siguen casi el mismo proceso. Básicamente la diferencia sería de que aquí, digamos, lo hacen en por 1 de velocidad y acá lo hacen en por 3, porque las células tumorales son muy exigentes, muy exigentes. Quieren ya los nutrientes, ya, porque son muy alteradas, son muy escandalosas, son muy ansiosas. En cambio aquí, como es un proceso fisiológico, todo va pasito a pasito. En cambio aquí hasta puede del 1 pasar al 3, pasar al 4 y pasar al 6 y lo forman mal. Y es un vaso que, ok, podrá traer nutrientes, pero es débil. Por eso menciona aquí que las células tumorales pueden generar la expansión clonal, o sea, el tema de que crezcan en un aproximado de 2 milímetros, pero también a la par están generando más factores de crecimiento para estimular a que se dé también rápidamente estos nuevos vasos. Luego también, ¿no? Como dijimos, si crece a la par con el tema
de las células tumorales, que es por crecimiento exponencial, también estos vasos van a tener un crecimiento exponencial. Otro punto importante es que las células cancerosas, como dijimos, ¿no? Estimulan la neovascularización por los mismos factores de crecimiento que segregan. Otro punto importante también es el tema de la simbiosis, ¿ya? El tema de la simbiosis básicamente es decir, es que la célula tumoral, cuando genera esos factores de crecimiento endotelial, esos factores de crecimiento como tal no solamente favorecen a los nuevos vasos, sino también favorece a la misma célula tumoral para que siga creciendo. Ya por eso hay una simbiosis. Y eso es también un cuadrito donde básicamente grafica lo que mencioné en el tema de la velocidad, en el tema de los saltos, el desarrollo de los vasos. Aquí tenemos un tipo de angiogénesis normal donde vemos, ¿no?, que se da de manera correcta ese intercambio entre lo que son los vasos de las arterias y las vénulas. Pero cuando ya hablamos de una neoplasia, estos vasos están anastomosados por todos lados porque aquí crecen tan rápido para satisfacer la necesidad de la célula tumoral. ¿Y cuáles son esos factores que hemos dicho que segregan las células tumorales? De cajón siempre el factor de crecimiento endotelial a la cabeza. También hay otros, pero este es el más importante, ¿ya? Estos se estimulan para que crezcan más vasitos y estos caen, que son los reguladores de los vasos. No me conviene tener a los inhibidores arriba porque yo quiero que crezcan más, ¿ya? Acá también tenemos el punto de la invasión y metástasis. Aquí mencionan el tema, por ejemplo, del cáncer de cervix, cómo así se puede dividir en una lesión maligna, benigna o premaligna. Por ejemplo, al hablar de condiloma, podríamos decir que es una tumoración como tal, benigna. Ya, acá le voy a poner otro color, benigna. Ya, a nivel macroscópico podríamos verlo, pero también a nivel microscópico vemos que no hay una invasión aún de la membrana basal, todo tranqui, posiblemente también aún estén organizadas las células, pero después pasa lo que es una displasia de bajo grado. Ya la displasia de bajo grado, ya estas células no están como que tan organizadas como tal, están un poquito ya desorganizadas, pero aún no invaden la membrana basal. Luego van pasando a displasia moderada, ¿ya? Y luego van pasando ya al tercer grado, que es lo que me debo asustar. Y ahí viene el concepto de invasión y metástasis. Ya en la displasia severa vamos a ver que se está dando ya invasión acá a la membrana basal y debajo de la membrana basal que sabemos que hay los vasos, sus carreteras, ¿no? Así que estas células tumorales van a invadir otro órgano y me dan la metástasis. Pero todo se dio a partir de una invasión, ¿ya? Y esta invasión se grafica aquí. Vamos a ver que las células como tal, o sea, un epitelio, imaginemos, está unido tanto a nivel lateral como basal, ¿no? Así que si yo quiero que esta célula tumoral invada la zona de abajo, que es la membrana extracelular, tiene que desprenderse de estas uniones. Baja, invade ahí el tema de la matriz extracelular con el colágeno 4, que es el componente de la membrana basal, y llega aquí, a las carreteras, ¿no?, que son los vasos sanguíneos, en este caso las arterias. Así que ingresa a lo que es el vaso, ahí está el tema de la intravasación. Aquí en el torrente sanguíneo sabemos que no es como que la célula tumoral la única que está por ahí, sino también hay también sustancias o células parte de la respuesta inmunológica, así que lo que tienen que hacer para ocultarse de la respuesta inmunológica es también tomar plaquetas e ir con ellas, ¿no? Ahí se forma el tema de los émbolos. Luego van avanzando, llegan al órgano diana y se desprenden y llegan al parénquima, ¿no? Ahí se el tema de la extravasación, sale del vaso y forma su nuevo nido. Y ese nuevo nido necesita también nutrientes, así que forma la angiogénesis, ¿ya? Acá también tenemos los síndromes paraneoplásicos, que básicamente son signos de una presencia tumoral que no necesariamente son las localizaciones que a primera vista aparecen, sino que están alejadas de esa tumoración. Vamos a ver, por ejemplo, el síndrome de Cushing. A simple vista yo digo síndrome de Cushing y pensaría en un paciente que tiene problemas en la glándula suprarrenal, ¿no?, que me genera aumento de cortisol. Pero acá estoy viendo que un cáncer también puede generar síndrome de Cushing, que es el carcinoma microcítico del pulmón. Este tiene la posibilidad de aumentarme el ACTH, así que ese ACTH también me aumenta el cortisol y me da esto, ¿ya? Por eso son síndromes paraneoplásicos. Son síntomas que no pueden explicarse por la propagación de un tumor o por la liberación de las hormonas propias.
Luego también tenemos la hipercalcemia, que se da también por algún tipo de cáncer a nivel pulmonar o mama. Luego también la policitemia, carcinoma de células renales, también puede ser por hepatocarcinoma. Y también algo curioso aquí, ¿no? Que es la acantosis nigras. Yo diría acantosis nigras ya de frente, diabético. No, acá también vamos a ver que hay posibilidad que esté relacionado a un cáncer gástrico, ¿ya? Un cáncer gástrico. Y por último tenemos el tema de diagnósticos. Vamos a ver que las neoplasias primero pueden diagnosticarse a nivel clínico, ¿ya? Se pueden diagnosticar a nivel clínico, o sea, de frente si te dice, doctor, doctora, he llegado y de verdad siento que he bajado mucho de peso en un mes. Y tú le preguntas, ¿no? ¿Cuánto pesaba? Y dice, yo pesaba 60 y ahora estoy pesando 50, pero en un mes, señorita, y no hago dieta. Así que tú ya piensas posiblemente en cáncer. ¿No? Después les preguntas, no sé, antecedentes familiares, ¿no? Le dicen, oye, a ver, cuénteme, ¿tiene alguna patología de algún cáncer, su papá, su mamá, sus hermanos? Sí, mi mamá ha sufrido de cáncer, mi papá ha sufrido de cáncer de próstata, mis hermanos también. Ah, ok, ¿no? Ahí ya tienes también un factor importante que es epidemiológico. Ahí ya como que vas sospechando, pero para confirmar tu sospecha está esto, ¿no? Los diagnósticos del laboratorio. Ahí tenemos el primero, que es método histológico y citológico. Ahí tenemos primero el tema de la biopsia. Creo que en algún momento nosotros hemos visto ese frasquito con líquido y hemos dicho, ¡ay, qué chévere, ¿no? Qué bonito! Pero eso es algo importante, chicos, es una muestra, ya que muchas veces se saca, por ejemplo, a ver, lo más reciente que he visto en dermato, cuando alguien viene, ¿no? Y dice, pucha, mira, tengo un granito, me creció de la nada, estuve expuesta al sol y de la nada salió. El dermatólogo puede hacer lo que es una biopsia y ver si eso es malo o bueno, ¿no? Así que si es una biopsia y lo que tengo que tener en cuenta es que pues la muestra no va a ser tan pequeña, ¿ya? Tiene que ser adecuada y representativa y bien conservada, por eso está el líquido, ¿no? El líquido que puede ser muchas veces formol o otras cositas, pero la muestra es importante, chicos. Así que yo puedo sacar esta muestra por escisión o biopsia. Y cuando no se puede la escisión, como dicen aquí, realizo la biopsia. Y eso cuando lo puedo hacer, cuando tengo una masa voluminosa, ¿ya? O bueno, una masa como tal, ¿ya? Y bueno, las características muchas veces son, si por ejemplo acá tengo lo que es un nebus, ¿no? O lo que es un, bueno, para que entiendan un nebus, yo la biopsia nunca la debo hacer en el medio, porque el patólogo también necesita ayuda. Tengo que yo darle tanto tejido sano como tejido patológico para que marque una diferencia entre los dos. Así que yo la biopsia la hago justo en el medio, casi aquí, ¿no? Sacando partecita es malo, partecita de bueno para ayudarle, ¿no? Para que también no solamente vea malo, sino también me pueda dar comparaciones. Ahí se saca la biopsia, ¿ya? Y esa biopsia obviamente debe ser en una cantidad correcta y en un almacenamiento adecuado. Hay a veces que no se hace biopsia, sino también se hace aspiración con aguja que le dicen aguja fina o aguja gruesa. Eso lo van a ver después en Pato 2 con el tema de patologías como tal. Pero Pato 1 básicamente es darte lo que son términos generales, ¿ya? Y la aspiración con aguja lo vas a hacer muchas veces en lesiones palpables, como la tiroides, puede ser la mama, los ganglios linfáticos, pero especialmente la tiroides, ¿ya? Y también hay extensión por citología, que es para ver, por ejemplo, diagnósticos de cuello uterino o células escamosas, como es el tema del pulmón o la próstata. Ese es un punto, ¿ya? Para verlo con microscopio, ¿no? Por eso dice métodos histológicos, saco muestra y después lo veo. Pero también hay otra opción con el uso de anticuerpos, ¿ya? Acá vamos a ver que los anticuerpos me permiten clasificar tumores malignos indiferenciados, que muchas veces no pueden verse con histología. ¿Ya? Y acá tenemos uno de los más importantes, el CD20, chicos, ¿ya? Ahí también está la desmina, la citoqueratina, que la pueden ver, pero para la vida, chicos, acuérdense, cuando vean más adelante, para todos les voy adelantando, vean el tema de CD20, pues piensen al toque de que es un problema en el linfocito B, ¿ya? Es una memotecnia, siempre, por ejemplo, cuando vean CD
10 para abajo, una alteración del linfocito T. Pero si ven C de 10 para arriba, posiblemente el linfocito B. Hasta podría decirse de 20 para arriba, ¿ya? Ahí está el marcador. Y otro punto importante, chicos, es que no solamente los anticuerpos me permiten ver ya esta célula la afectada, sino también me permiten ver el tema del origen de la metástasis, porque hay un paciente que puede llegar, no sé, les pongo un caso, ¿no? Viene el paciente con un dolor horrible de espalda, me ha pasado, y pues el doctor a cargo le manda a hacer PSA y yo digo, qué raro porque le pide PSA que es para cáncer de próstata y viene el paciente con dolor de espalda. Y es que uno de los lugares más comunes donde se da metástasis en el cáncer de próstata es tejido óseo y lo más cercano es el cuerpo lumbar, no el cuerpo vertebral de la parte lumbar. Así que si en el caso me sale PSA elevado y yo veo que el paciente se está retorciendo del dolor justamente en la zona lumbar, puedo decir que esta zona lumbar es posiblemente aparte del cáncer de próstata que tiene el paciente, ¿no? Ahí ya hallé el origen de la metástasis, ¿ya? Ese es el PSA. Luego también tengo la tiroglobulina, que es para carcinoma de tiroides. Luego también hay receptores hormonales, ¿no? Los receptores hormonales también no solamente me permiten ver el tema del cáncer. Yo creo que es más importante, no solamente para ese punto, sino también para el tema del tratamiento. Y ese es uno de los que está marcando un punto importante en el tema del cáncer de mama, chicos. Porque con el cáncer de mama también puedes clasificar los tumores según los receptores. Puedes decir que este cáncer de mama tiene receptores solamente estrogénicos. Y solamente teniendo ya en cuenta ese punto, tú puedes mandar tratamiento dirigido a esos receptores, ¿ya? O también si tiene receptores de progesterona, marcas un tratamiento dirigido a estos receptores. Es un tratamiento más como que específico, ¿ya? Para eso serían los receptores hormonales. Luego también tenemos la citometría de flujo. Ahí mide de forma más rápida, cuantifica las células, tejidos hematopoyéticos, por eso ahí te ponen el ejemplo de linfoma y leucemia. Y por último también está el tema de diagnóstico molecular, que no muchos hospitales lo tienen, ¿ya? Y bueno, no creo que pregunten mucho, pero por ejemplo yo puedo saber el pronóstico de neoplasias malignas según el MIG o de lesión de 1P, también de lesión en la enfermedad residual mínima, el PCR o diagnóstico de la predisposición hereditaria del cáncer, BRCA1 y BRCA2. Y bueno, de ahí creo que de ahí el punto más importante sería el tema de yo diferenciar los métodos histológicos e inmunohistoquímicos. ¿Ya, chicos? Así que bueno, eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Igual cualquier cosita, sean del grupo de asesorados o también alumnos externos, si en el caso desean el material o no entienden alguna partecita, me avisan por interno. Y bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias.